Hola, hoy vamos a trabajar el tema de números enteros. Entonces, ¿qué son los números enteros? Entonces, es el conjunto de los números naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? Se simbolizan con una n y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sucesivamente. De aquí en adelante se llamarán números enteros positivos. Los números enteros se simbolizan con esta z y positivos porque son todos los positivos. Sus inversos aditivos. ¿Cuáles son los inversos aditivos de los números naturales? Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y sucesivamente. De aquí en adelante se simbolizarán con una z y un menos, que significan los enteros negativos. Y el número 0, que se simboliza con un círculo o el símbolo de 0. En definitiva, los números enteros son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y sucesivamente. Aquí empezamos desde menos 3, pero él va hacia la izquierda infinitamente y hacia la derecha infinitamente. Entonces, estos son los números que llamamos números enteros. Los números enteros positivos sirven para representar cantidades de posesión, cantidades de movimientos a la derecha, movimientos hacia arriba, mientras los números enteros negativos son representativos de deudas, de pérdidas, de movimientos a la izquierda o de movimientos hacia abajo. Aquí miramos en total todos los números enteros. Entonces, ahora vamos a realizar operaciones con números enteros. Vamos a ver el tema de adición de números enteros. Entonces, para adicionar dos o más números enteros debemos tener en cuenta la siguiente regla básica. Entonces, regla básica: un positivo más otro positivo se suman y da el signo, el mismo signo. Entonces, un positivo más otro positivo nos da positivo. Se suman y da el mismo signo, positivo. Un negativo más otro negativo se suman y da el mismo signo, o sea, daría negativo. Cuando los signos son iguales, se suman y da el mismo signo. Si son positivos, da positivo, y si son negativos, da negativo. Por el contrario, cuando los signos son contrarios, un positivo más un negativo o un negativo más un positivo, entonces ya no se suman, sino se restan. Y el signo que da depende de la cantidad mayor. Entonces, si sumamos un positivo y un negativo, tenemos que saber cuál de los dos es cantidad mayor. Si es mayor el positivo, daría positivo. Si es mayor el negativo, daría negativo. Aquí lo mismo, un negativo más un positivo se restan y dependiendo de cuál es mayor, o el negativo o el positivo, el signo sería ese. Entonces, vamos a hacerlo con unos ejemplos. Vamos a sumar números enteros. Entonces, colocamos en la parte de arriba la regla que debemos tener en cuenta. Cuando ambos son positivos, da positivo. Cuando ambos son negativos, da negativo. Si son signos contrarios, más y menos, menos y más, no se sabe qué signo va a dar. Depende de la cantidad mayor. Entonces, vamos a aplicarlo en 8 ejemplos. Entonces, empezamos con el primero. 9 más 10. 9 es positivo y el 10 también es positivo. Entonces maneja la primera regla. Dos positivos se suman y da positivo. Entonces sumamos 9 y 10 daría 19. Y como ambos son positivos, da positivo. Entonces podemos colocar el positivo o sencillamente podemos colocar el 19. Más 19 o menos 19. El signo positivo no es necesario colocarlo. Seguimos con el siguiente ejemplo. Un positivo más otro positivo. El primer ejemplo. Dos positivos se suman y da positivo. Entonces, 15 y 3 darían
o más 18 o sencillamente 18. Se suman y se deja el signo que tienen los dos, o sea, positivos. Ahora aquí, dos negativos, menos 2 más menos 5, la segunda regla, menos y menos se suman y queda negativo. Entonces, menos 2 más menos 5 se suman y queda negativo. Se suman como si fueran positivos. 2 y 5 serían 7, pero quedaría menos 7. Recordemos que los números negativos representan deudas. Entonces, yo estoy debiendo 2 pesos y voy y saco otros 2 pesos fiados, quedo debiendo ahora 7 pesos. Cuarto ejemplo, menos 11 más menos 8. Entonces, también cumple la segunda regla. Se suman y queda negativo. Menos 11 menos 8 quedaría menos 19. Entonces, se suman 11 y 8, 19. Como ambos son menos, queda menos. Estoy debiendo 11 pesos y voy y saco otros 8 pesos fiados, que voy debiendo 19 pesos. Recordemos, los negativos son deudas. Sigamos con el quinto ejemplo. 16 más menos 3. Este es el tercer caso. Uno positivo y uno negativo. Cuando es uno positivo y uno negativo, entonces se restan. Por acá. Se restan. Y el signo depende de la cantidad mayor. Entonces lo restamos. Lo primero que dice restemos. 16 menos 3 quedaría 13. Y luego de hacer la resta miramos cuál es más grande, el 16 o el menos 3. Entonces el 16 y el 3. 16 es positivo y el 3 es negativo. Como es más grande el 16 queda positivo o simplemente 13. Listo. Ejemplo 6. También cumple la tercera regla. Un positivo y un negativo. Un positivo y un negativo. Entonces se restan. Se restan y la cantidad y el signo depende de la cantidad mayor. Entonces restamos primero. A 12 le quitamos 9. Queda 3. Pero ¿cuál es la cantidad más grande? ¿El 12 o el 9? Entonces es más grande el 12. Miramos el signo del 12. Menos. Entonces por eso queda menos 3. Vamos al séptimo ejemplo. Pues cumple la cuarta propiedad. Un negativo y un positivo. Entonces se restan. Entonces a 10 le quito 3. Queda 7. Y luego miramos el signo. ¿Cuál es más grande? ¿El 10 o el 3? Es más grande el 10. Entonces como el 10 es positivo, queda positivo o sencillamente 7. El último ejemplo. Entonces menos 13 más 8. Cumple también la cuarta regla, un negativo y un positivo. Signos contrarios se restan. Entonces, a 13 le quito 8, quedan 5. Miro cuál es más grande, el 13 o el 8. Como es más grande el 13, el signo es menos, queda menos 5. Entonces, de esa forma se realiza la resta de dos números enteros.